Hola familia, qué bueno que estás conectado para continuar aprendiendo de la palabra de Dios. Seguimos estudiando el libro de Miqueas, continuamos en el capítulo número 2, pero en esta ocasión vamos a aprender cómo hay hombres perversos que solamente hablan lo que el pueblo quiere escuchar. Y cuando los hombres que hablan verdaderamente por parte de Dios son rechazados y muchas veces son callados. ¿Por qué? Porque el mensaje que ellos tienen para el pueblo no es popular y no es de ánimo y no es de prosperidad y no es de alegría muchas veces. Sobre todo cuando se trata de corregir los pecados o los malos caminos por los cuales se están descarriando o se están desviando el pueblo de Dios. La semana pasada estuvimos hablando, familia, cómo a Dios le desagrada la injusticia, cómo Dios está en contra de las personas que oprimen a los más vulnerables. Pero también estuvimos hablando las semanas antepasadas cómo Dios también aborrece por sobre todas las cosas la idolatría, que uno pueda creer y seguir a falsos dioses. Así que en esta ocasión, familia, vamos a seguir hablando de juicio, y todo es por estas malas prácticas, la idolatría, la injusticia, pero también el seguir a los malos profetas, podemos decir en nuestro tiempo a los malos maestros. Amén, familia, vamos a orar. Padre, estamos en tus manos, Señor. Ayúdanos, Dios, por medio de tu Espíritu Santo para poder ser transformados por medio de tu palabra, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Así es, familia, el título lleva por nombre Falsos y verdaderos profetas. Y vamos a comenzar con el versículo número 6 del capítulo número 2. Y dice así la palabra de Dios. No profeticéis, dicen a los que profetizan. No les profeticen, porque no les alcanzará vergüenza. Recordemos que en el tiempo de Miqueas también estaba usando Dios a otros hombres, y entre ellos estaba usando a Isaías, que probablemente él ya llevaba, o más bien él había empezado su ministerio antes que Miqueas. Pero también estaba Dios usando a Oseas en el reino del norte. Y vemos cómo estos hombres dicen, no profeticéis. Dicen a los que profetizan. Cuando el pueblo de Dios, el pueblo que conoce la palabra de Dios se está desviando, Dios va a usar también a personas que hablen, que declaren la verdad, que enseñen la Biblia. Y obviamente si tú estás errando, si tú estás pecando, si tú te estás desviando, no esperes que te aplaudan tu pecado, no esperes palabra supuestamente de parte de Dios que te aliente a seguir en esa misma condición. Va a ser todo lo opuesto. Lo que Dios va a hacer por amor a ti es que te va a hacer saber tu pecado. Es como cuando David cometió pecado y codició a una mujer que era casada y tuvo relaciones con ella. Y no solo eso, mandó a matar prácticamente al esposo de esta mujer, y era su amigo y era uno de sus mejores soldados, y lo puso en la primera línea de batalla para que fuera casi un hecho que muriera en la batalla. Cuando David pecó, Dios a través de su siervo el profeta le declaró su palabra y le dijo: tú estás mal. Tú estás ofendiendo a Dios, tú teniendo muchas ovejas, codicias y tomas
la oveja de un hombre que solamente tenía a esta ovejita. Y cuando David exclama y dice, no, pues he pecado, su actitud fue de arrepentimiento. Pero estos hombres no reconocen su pecado, al contrario, dicen, no nos profetices así. Porque, ¿cómo crees? Esto no nos va a alcanzar. O sea, todo lo que tú has venido declarando, todo lo que los otros profetas nos han venido diciendo, ¿cómo crees? No digas semejantes cosas. Esos desastres no nos van a llegar. ¿No te das cuenta? Nosotros somos el pueblo del pacto. Nosotros lo único que vamos a obtener son puras bendiciones. Somos el pueblo de Dios, somos sus escogidos. Nos ama tanto Dios. A veces muchas personas, por el hecho de creer que ya se están reuniendo en una iglesia cristiana, que están cumpliendo con ciertos requerimientos, por así decirlo, con ciertas actitudes que un cristiano debe de cumplir, ellos creen, también por el hecho de que pasaron al frente e hicieron una oración, recibiendo a Jesucristo en su corazón. Pero si sus vidas están mal y no están caminando bien delante de Dios, ellos creen que porque hicieron esa confesión de fe, porque están yendo a la iglesia cada 8 días, no les va a pasar nada malo. Al contrario, lo único que tiene que suceder en sus vidas son cosas buenas. Les tiene que ir bien en todo. En su economía, en sus trabajos, en la familia, en su salud. Ellos no tienen por qué estar enfermos, no tienen por qué experimentar problemas. Entonces muchas veces las personas, cuando están reuniéndose en lugares donde les enseñan pura mentira o verdad mezclada con mentira, que sigue siendo mentira, ellos creen que no les va a ir mal. Entonces ven mal un mensaje bíblico, porque están tan acostumbrados a escuchar solamente como les endulzan el oído. Vamos a versículo número 7. Dice así la palabra de Dios: tú que te dices casa de Jacob, ¿se ha acortado el espíritu de Jehová? ¿Son estas sus obras? ¿No hacen mis palabras bien al que camina rectamente? Cuando tú te dices ser pueblo de Dios, en este caso se está dirigiendo obviamente a la casa de Jacob, es decir, a todo Israel. Cuando Dios está dirigiendo a su pueblo, o sea, a la iglesia, sus palabras, ¿no acaso producen bien al que camina rectamente? Por eso aquí Miqueas le está diciendo, ¿acaso se ha cortado el espíritu de Jehová? Cuando tú y yo estamos siendo llenos del Espíritu Santo, es decir, estamos caminando conforme a su voluntad, la palabra de Dios, aunque por muy dura que sea, la vamos a recibir con gozo y va a ser para bien de nuestras vidas. Va a ser de provecho, va a ser de bendición y nosotros lo vamos a entender claramente. ¿Por qué? Porque si tú estás caminando en bendición, es decir, tú estás obedeciendo a Dios, cuando tú entiendes, aunque por muy duro que te suene la palabra de Dios y te lastime, porque la palabra de Dios es así como una espada, tú vas a entender que eso es lo que Dios desea para tu vida y para gloria de Él. Entonces lo vas a hacer. Y resulta su palabra un bien para nosotros. Pero obviamente
cuando tú estás caminando mal, cuando tú estás desobedeciendo a Dios, aunque eres de el pueblo de Dios, aunque vas a la iglesia, aunque eres cristiano, pero si estás caminando mal, estas palabras no van a ser para bien, entre comillas, para ti. Obviamente siempre va a ser para bien, porque el propósito de Dios, el cual te está advirtiendo y te está amonestando o te está hablando acerca de su juicio, es porque quiere que te arrepientas. Pero tú lo ves como para mal. ¿Por qué? Porque estás pecando. No te cae bien esa palabra porque te está diciendo tus verdades. Y tú quieres continuar caminando igual. Entonces esa palabra te puede hacerte sentir el ofendido, el que ya te la trae contra ti el predicador, el que ya te sabe algo, o el que como sabe que no vas los domingos y el día que llegas el domingo empieza a hablar de que no tengas como costumbre el no congregarte, no, y pues Dios en esa ocasión tocó hablar de Hebreos. Entonces tú ya lo tomas personal, ya te escudas en que es el predicador, o todo tú lo acomodas a modo de que te están ofendiendo. Entonces, ¿qué haces si no eres sabio y si no identificas que es Dios amándote y corrigiéndote? Sales a buscar un lugar a donde solamente te endulcen el oído, a donde te digan que eres un campeón, que te va a ir bien, que tú tienes que reclamar tu sanidad, que si te está yendo mal en tu trabajo, tú tienes que declarar que va a venir prosperidad en el siguiente año, que tus negocios van a ser exitosos, que tú le des a Dios 10 y te va a dar el 100. Entonces, tú necesitas escuchar a ese tipo de personas que solamente te estén manipulando y que te estén endulzando el oído. Leamos el versículo número 8. Dice así: el que ayer era mi pueblo se ha levantado como enemigo. De sobre el vestido quitasteis las capas atrevidamente a los que pasaban como adversarios de guerra. Dios aquí ya les está diciendo a su pueblo: realmente ustedes no me aman, realmente ustedes quieren hacer todo lo opuesto a lo que yo les mando. Entonces ustedes se han constituido enemigos míos. No es que yo sea su enemigo. Ustedes, por el hecho de ser desobedientes, de ser rebeldes, se hacen a sí mismos mis enemigos. Como también lo dice la palabra de Dios en otra parte, ¿verdad? Donde dice que aquel que se constituye o se hace amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Y aquel que se hace amigo de Dios, se constituye enemigo del mundo. Cuando tú amas más al mundo, cuando tú amas más las cosas que te generan placer a tu carne, a tu concupiscencia, a tu pecado o que te incita a pecar, estás amando más al mundo que la palabra de Dios, que sus mandamientos, que a Dios mismo. Estás amando más tu carne y el pecado que al prójimo. Entonces te constituyes enemigo de Dios. ¿Y eso qué te lleva? A ser un insensible, a no tener compasión por las personas, tanto que abusas y los dejas como adversarios de guerra. ¿Por qué? Porque las personas cuando regresan de la batalla o de la guerra,
Llegan todos andrajosos, todos casi sin ropa. Y aquí estos hombres, a pesar de que están en esta condición, probablemente a los más pobres, y también puede ser aplicado a las personas que literalmente vienen de una batalla, vienen de la guerra y vienen tan necesitadas, tan vulnerables también. En lugar de extenderles la mano, se les quita lo poco o lo que prácticamente ya no tienen. Y habla aquí que se les quita el vestido, se les quita las capas atrevidamente a los que pasan. Está hablando de los extranjeros. ¿Y sabes qué Dios tiene para estas personas? O sea, ellos lo saben. Lo único que hace el profeta o la labor del profeta es recordarles la palabra de Dios, decirles una vez más lo que Dios les había enseñado y lo que Dios les viene enseñando, para que ellos recuerden y se arrepientan. Dios habla en Éxodo 22:21 que al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjero fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Dios en Éxodo les está prohibiendo que traten de esta manera al extranjero. Y ellos los están viendo como adversarios de guerra, como enemigos, y los están prácticamente dejando desnudos. Cuando para una persona la capa era indispensable. De hecho, hay otra orden, otro mandamiento de parte de Dios, donde les manda que si por necesidad es el hombre que está pasando por este tipo de situación, tiene que empeñar su capa, el que la recibe en prenda se la tiene que regresar en la noche. ¿Por qué? Porque la capa le servía a su vez como cama, pero también como su cobija, como aquello con lo cual ellos se iban a proteger del frío, del clima. ¿Te imaginas a una persona que le retiene su capa o que peor aún se la quitas definitivamente? Estos hombres lo único que están haciendo es clamar a Dios, quejarse. Y Dios entonces dice en otros pasajes que Él escucharía esa oración, ese lamento, esa oración de súplica, de dolor, de sufrimiento, y traería castigo a estas personas. No era como ahora nosotros que tienes 4, 5, 6 cobijas, lavas una, te pones otras, te encimas cuando es temporada de frío hasta 4 cobijas, tienes tu sábana y tienes chamarras, tienes gorros, No, solo era su vestido, eran sus capas, su túnica, y la capa era necesaria. Solamente muchos, y hablando de los pobres, solamente tenían una sola prenda, porque era muy caro, era muy costoso tener este tipo de vestidos. Entonces era prácticamente dejarlos desnudos, y tampoco Dios se los iba a pasar. Entonces estos hombres obviamente no quieren escuchar el juicio de parte de Dios, y por eso están quejándose de que los profetas están profetizándoles calamidad, destrucción. Versículo número 9 dice: a las mujeres de mi pueblo echasteis fuera de las casas que eran su delicia, y a sus niños quitasteis mi perpetua alabanza. Están tratando mal al extranjero, y ahora están tratando mal a la viuda y al huérfano, porque se está
aquí el versículo o el texto se está dirigiendo específicamente al maltrato a las mujeres. Y aquí se entiende que estos hombres que también saqueaban o les quitaban las capas a los extranjeros, sus vestidos, también a estas mujeres al ser viudas, al ya no tener posiblemente la posibilidad de pagar la hipoteca de sus casas, de sus propiedades, de algún préstamo, les quitaban su casa. Porque de esta manera el que había prestado dinero aseguraba su feria, su dinero. Decía, no, pues de esta manera yo aseguro que repongo mi dinero, yo no voy a perder nada. De esta manera yo garantizo que no te me vas a escapar o que no te me vas a andar escondiendo. Y les quitaban su casa a las viudas. Eso también Dios no lo ve bien. Y adelante del versículo que leímos, donde habla en Éxodo 22, 21, ahora 22, 22, habla de que también Dios prohíbe que se le trate mal a la viuda y que se le trate mal al huérfano. Nosotros tenemos que tener cuidado, familia, cómo tratamos a las personas extranjeras, cómo tratamos a la viuda, cómo tratamos al huérfano. Debemos de ser personas con un corazón como el de nuestro Señor Jesucristo, un corazón compasivo. Dice que cuando Él veía a la multitud, los veía como a ovejas descarriadas, como a ovejas las cuales no tienen pastor. Y dice que se conmovía y lloraba. ¿Por qué? Porque son personas que están caminando en muchas direcciones, pero menos en la dirección correcta, que es hacia Dios. Pero para eso precisamente vino nuestro Señor Jesucristo, para mostrarnos el camino. Porque de hecho Él es el camino, Él es la puerta. Pero también Él vino a predicar el año agradable del Señor a los que están presos, pero presos en sus pecados, son esclavos de su pecado. También vino a darle vista a los ciegos, pero también vino a anunciar el reino, el año agradable a los pobres. Entonces, no es que Dios favorezca a los pobres, pero por eso Dios dejó claro sus mandamientos, cómo debe de ser el trato hacia estas personas, a los que menos tienen, a los que están desprotegidos, a los que se encuentran en condiciones donde su único sostén, su única fortaleza es Dios, donde la viuda ya no tiene a su esposo, que es el que Dios, usando al esposo, representaba seguridad, protección, fortaleza, guía. Al ya no tenerlo, la viuda, al que tiene directamente ahora como su esposo, como su proveedor, como su guía, su ayuda es a Dios. A los huérfanos son niños o niñas que se quedan sin sus padres. Son personas que físicamente ya no tienen a un padre biológico, en el cual pueden ellos correr, refugiarse o que les inspire seguridad. Entonces, estos hombres perversos, al verlos solos, hablando de los huérfanos y hablando de las viudas también solas o aparentemente desprotegidas, sin alguien que pueda defenderlas, abusan. Y nosotros debemos de tener cuidado cómo tratamos a este tipo de personas y cómo tratamos también a los extranjeros. Obviamente tú tienes que identificar a estos hombres que muchas veces fingen, a veces son nuestros paisanos,
y se hacen pasar por salvadoreños, hondureños. Obviamente también nosotros debemos de tener cuidado y no caer en las mentiras. Pero obviamente si tú ves a una persona que anda luchando por salir adelante, pero obviamente no tiene una casa, no tiene una familia, pues es extenderle la mano y no abusar de ellos. Vamos a leer el versículo número 10, dice: levantaos y andad, porque no es este el lugar de reposo, pues está contaminado, corrompido grandemente. Aquí lo que está haciendo el profeta es decirles, empujarlos a que, ¿saben qué? Levántense y comiencen a marchar. Y van a marchar hacia su cautiverio. ¿Por qué? Porque esta ya no es su tierra prácticamente. Porque esta tierra ahora ha sido contaminada tanto que ella ya... Lo que dice en Romanos, familia, en Romanos 8, que aún la tierra anhela el día en que los hijos de Dios, o más bien la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. La Biblia habla en Apocalipsis que también la tierra será restaurada. ¿Por qué? Porque recordemos que en Génesis la tierra fue maldecida. ¿Por qué? Por la causa del pecado del hombre. Entonces aún la tierra dice que ha sido contaminada, que ha sido corrompida grandemente. ¿Por qué? Por el pecado. Por eso ahora es levántense y salgan de esta tierra. Caminen, marchen hacia su esclavitud. Una esclavitud literal, física. Y ahora nosotros sabemos que así fue. Que ellos fueron tomados cautivos. Versículo número 11. Continuamos diciendo. Dice así la palabra de Dios: si alguno andando con espíritu de falsedad mintiere diciendo, yo te profetizaré de vino y de sidra, este tal será el profeta de este pueblo. Es decir, supongamos que un profeta lleno de mentiras les dice, les voy a predicar de las delicias del vino y del alcohol. Esa clase de profetas es la que ustedes quieren escuchar o es al que les gustaría escuchar. Ahora hay hombres que se autonombran profetas por el hecho de que acudieron a una escuela de profetas y reciben un reconocimiento donde se les acredita como profetas y se la pasan no profetizando, sino adivinando. Y hay hombres que aunque están en pecado, les profetizan supuestamente que les va a ir bien. Aquí al decir que se les va a profetizar del vino y de la sidra, recordemos que el vino representa el gozo. Entonces es como si les estuviera hablando, ustedes van a estar bien, ustedes van a estar felices, les va a ir pero súper padre. Ustedes no escuchen esas palabras, son hombres fatalistas, son hombres que lo único que se las pasan viendo es el pecado en las personas. Y ellos como te están hablando todo el tiempo, no, tú eres un campeón, tú lucha, alcanza tus metas, decláralas, las vas a alcanzar. Este tipo de profetas es el que muchas personas quieren escuchar, el que solamente habla del vino y de la sidra, de que todo va a estar bien. Pero ¿qué creen? Nada estuvo bien. Ahorita se me viene a la mente como cuando hombres que son disque profetas, antes de que se desatara lo de la pandemia, ellos empezaron a hablar que en el año que venía iba a ser un año muy fructífero, muy próspero, donde nos iba a ir bien. Y vino la pandemia. Entonces,
Y yo he visto cómo hombres que se dicen tener el don de sanidad, que se creen profetas, empiezan a declarar y a decretar, según ellos, sanidad sobre las personas enfermas. Y casi lo juran que ellos van a ser sanados. ¿Y qué pasa? Estas personas fallecen. Por eso nosotros al que debemos de escuchar es a Dios, su palabra, no a aquellos que nos profeticen lo que es palabra de ellos. Amén, familia. Tengamos cuidado. Vamos a orar. Padre hermoso, gracias por tu palabra. Ayúdanos a ser cuidadosos respecto a quienes escuchamos, Señor. Ahora en las redes sociales hay muchos videos que circulan, Señor, tanto de hombres que realmente te aman y que se esfuerzan por enseñar sana doctrina, pero también de hombres perversos, Señor, que lo único que hacen es desviar y confundir, Señor. Y sobre todo, Padre, a estas personas que probablemente apenas van conociendo tu palabra, Señor. Pero también hay hombres que enseñan este tipo de mensajes porque hay muchas personas que también les encanta y anhelan escuchar este tipo de predicaciones, Señor. Ayúdanos, Dios, a tener cuidado y, Padre, que nosotros siempre podamos estar filtrando tu palabra, Señor, a la luz de ella misma, a la luz de la Biblia, Señor. Y que seamos como los de Berea, que podamos escudriñarla, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, familia.